¿Te cuesta trabajo perdonar? ¿Te cuesta trabajo pedir perdón? ¿O eres de los que dicen que perdonas pero no olvidas? Sin duda el pedir perdón para muchas personas es complicado. ¿Cómo lo voy a perdonar? Va a pensar que soy débil, que soy vulnerable, y no es así. Existen por lo menos 10 mitos culturales ¿En torno al perdón? No lo has perdonado porque no lo has olvidado. Pero ese es un mito. O sea, el perdón y el olvido son dos cosas diferentes. No porque perdones no significa que no vayas a meter denuncia. Esta herida que me hiciste, para sanarla no dependo de que tú te arrepientas. Todos estos 10 mitos me hacen mucho ruido. Claro. Pero mucho. La gente que no perdona se enferman, Claro. Cristina, físicamente. Casa Doctor Fu. Castán, Consultores, Fianzas y Seguros. Presenta. Bienvenidas, bienvenidos. Esto es La Curiosidad Conecta. Soy Maru Lozano Llamas. ¿Te cuesta trabajo perdonar? ¿Te cuesta trabajo pedir perdón? ¿Hay algo para ti que sea imperdonable? ¿O eres de los que dicen que perdonas pero no olvidas? Hoy vamos a hablar del perdón y para eso está aquí nuestra psicóloga que queremos tanto, Cristina Kennington. Gracias, Cristina. Oye, qué importante tema el perdón. Sí, es un tema muy complejo. Es un tema que sale muy frecuente en los consultorios. A veces es el hablar de la herida, el poder como darse el tiempo. A veces es decir, es que yo ya perdoné, entonces ¿por qué me sigue doliendo? ¿O por qué me sigue dando coraje? Otras personas que sienten como, es que sé que debo de perdonar, pero no puedo, ¿no? Ese también es un tema frecuente. Sin duda el pedir perdón para muchas personas es complicado. Me toca escucharlo tanto en, pues que no me ha pedido perdón, como es que me cuesta mucho pedir disculpas. O le digo, ya hombre, ya no vuelve a pasar, pero no hay como una petición de perdón como profunda, ¿no? Y sin duda se complican más las cosas porque pedir perdón o perdonar está muy relacionado a cuestiones de bondad, del deber ser, inclusive hasta cuestiones religiosas. Entonces, creo que es un tema que es importante que lo abordemos y de entrada gracias por la invitación y por darle este espacio a este tipo de problemáticas, porque a todos nos hieren y a todos nos toca en algún momento herir a otro. Y el perdón va a ser un tema importante a revisar. Existen por lo menos 10 mitos culturales que yo identifico como los más importantes. En torno al perdón, 10 mitos. 10 mitos. Y en específico al perdonar, ¿sí? Que creo que muchas veces es como el tema rudo, porque es la persona herida necesita perdonar. Uno de los mitos es cuando perdono significa que logro olvidar lo que sucedió, como tú lo acabas de mencionar. Y no es necesariamente así. O sea, hay heridas, una violación, un robo, un secuestro, que dices, por una parte, ¿cómo le hago para perdonar eso? Y ponle que lo logro perdonar. ¿Cómo lo olvido? ¿No? Porque luego te acusan, porque si ves la carga moral de este tema es fuerte, ¿no? Te acusan de, es que tú tendrías que haber, no lo has perdonado porque no lo has olvidado. Y entonces, pero ese es un mito. O sea, el perdón y el olvido son dos cosas diferentes. O sea, tú puedes perdonar y no olvidar, o perdonar y olvidar. O sea, claro, no necesariamente es condicionante, ¿no? No van de la mano. No van de la mano. No. Y está bien si perdonas y no olvidas, y está bien si perdonas y no olvidas o no olvidas. Pues es que yo creo que en el sentido de este tema en particular, yo pondría en duda cualquier está bien y está mal. Ok. Porque la carga moral y del deber ser es tan fuerte que luego es lo que no nos permite pensar genuinamente
en cuál es el proceso del perdón, el proceso de pedir perdón también, pero el proceso de otorgar perdón, cuáles son los beneficios que tiene para el que me ofendió o que el que me hirió y cuáles son los beneficios o prejuicios para mí. Otro de los mitos es perdonar hace que me reconcilie con aquella persona que me dañó. Y eso es como muy frecuente, por ejemplo, en relaciones donde hubo una infidelidad. Dice, ya lo perdonaste, significa que ya volvieron. Para mí es muy frecuente como terapeuta ver que vuelven y no hay perdón. Y también es frecuente ver que sí hay un perdón y no necesariamente vuelven, ¿no? O sea, y creo que el pensar, y hay que tener cuidado con eso, porque muchas veces personas no perdonamos porque pensamos que significa que esa persona o esa situación va a volver a estar en mi vida. Y no necesariamente es así. O sea, yo puedo perdonar y no reconciliarme con esa persona. No volverla a incluir en mis amistades, en mis relaciones, en mi familia, en mi negocio. Entonces, ¿para qué la perdonas? ¿Para ti mismo? ¿Para la otra persona? Porque ese mito es, yo creo que de los más fuertes. Más fuertes, ¿no? Sí. La perdono, pero la sigo teniendo lejos y no la quiero volver a ver. Entonces no la estás perdonando. O sí, o sea, me hace un poco de ruido ese mito. Creo que es muy buena pregunta y te van a seguir haciendo ruido todos los mitos. Todos los mitos. Sí. O sea, que apenas estamos comenzando, no se vaya. Exactamente. El perdón es algo que damos a los demás y beneficia a otros. Y eso tampoco es. El perdón me beneficia a mí. Y eso es algo bien. Ahorita cuando veamos propiamente la definición de perdón, vamos a como ir entendiendo el porqué. Para poder perdonar, cuarto mito, la persona que me daña o me dañó necesita pedirme perdón sincero y estar arrepentido. Y la persona a la cual tú perdonas pudiera no estar arrepentido, no pedirte perdón y quererte seguir haciendo daño. Pero es tu decisión perdonar. Pero es tu decisión perdonar. Ay, que Dios lo bendiga, ¿no? Ajá, exacto. Y es para ti, no es para la otra persona. Cuando perdono, le quito importancia a lo que sucedió. No, tampoco. O sea, no perdonas porque ya no te duele o no perdonas porque vas a seguir permitiendo que suceda. Es otra cosa diferente. Perdonar hace que yo, el ofendido, el dañado, esté en una posición vulnerable, ¿no? Creo que eso también es algo como, ¿cómo lo voy a perdonar? Va a pensar que soy débil, que soy vulnerable, y no es así. El perdón es de las cosas más valientes que puedes hacer. Y no es una situación fácil. De hecho, yo creo que el no perdonar es más visceral. Que el perdonar. Que el perdonar. Sí. La que sigue. Al perdonar, doy espacio a que me vuelvan a dañar. Y no es así tampoco. O sea, no porque yo te perdone significa que voy a tolerar que lo vuelvas a hacer. Que lo vuelvas a hacer. No es, o sea, no es una cosa con la otra. Si perdono, doy por entendido que no me dolió tanto. O doy por entendido que ya no me duele. Y tampoco es cierto. O sea, la herida puede seguir abierta y yo perdonar. O estar en proceso de estarse cerrando. Si perdono a alguien, significa que volverá a ser parte de mi vida. Y no necesariamente. Todos estos 10 mitos 10. Me hacen mucho ruido. Claro. Pero mucho. O sea, finalmente, no sé si es cultural, no sé si es conforme vamos leyendo cosas o nos han enseñado en casa, no lo sé. Pero me hacen mucho ruido y quizás mucha de la gente que nos está escuchando diga, a ver, espérame. Entonces, ¿qué es el perdón? Entonces, ¿qué es el perdón? Exacto, esa es la pregunta. Entonces,
qué es el perdón. Y ahorita les voy a dar la definición. Ok. Y el último mito es: si perdono, dejo de protegerme, bajo la guardia. Que es un poco el otro de me van a volver a hacer daño. Exacto. Van a ver que soy vulnerable. Que como quiera me perdona. Como que me perdona, es débil. Es Esa persona débil. es débil porque me perdona. Exacto. Y ahí va la definición. La definición de perdón, según la Real Academia Española, es remisión de la pena merecida, de la ofensa recibida o de alguna deuda u obligación pendiente. Cuando yo perdono, lo que estoy haciendo es decirle: conmigo ya no tienes deuda, ya no me lo pagues, no lo repares, yo reparo lo mío. O sea, puede seguir la herida abierta. Por eso es como, entonces, cuando nosotros no perdonamos, y esto es algo bien interesante y así tal cual psicológicamente funciona, cuando alguien me hizo un daño, como por ejemplo ahorita preguntabas si hay ofensas imperdonables, me vio. Yo pudiera pensar, es imperdonable que alguien atropelle y ultraje a alguien de esa forma y en ese tema. Yo no perdono, yo víctima, yo estoy tomando la ofensa y la deuda aquí y no la estoy soltando. Y al no soltarlo, la liga que yo tengo con quien me agredió, la mantengo viva. Entonces el perdón le sirve más al ofendido El perdón que al que agredió. Claro, claro, porque al agredido es como: ya no vas a tener poder sobre mí. Esta herida que me hiciste, para sanarla, no dependo de que tú te arrepientas. No dependo de que tú me pidas disculpas. No dependo de que tú vengas y me lo pagues. Suelto la deuda, te dejo ir, que no significa que no vaya a haber consecuencias legales, sociales, no. En su propia conciencia, en su propio... Eso es, pero a mí, conmigo ya no es. Sí, o sea, te perdono es corto la relación de lo que haya sido, y si hay una consecuencia legal, pongo una denuncia, voy a terapia para poder sanar esa herida, me hago responsable de este dolor que estoy sintiendo de lo que me hizo otra persona. Claro, que en ese sentido, si tú lo ves, o sea, la persona que no perdona, o sea, imagínate que está esperando que el otro venga y repare. A veces algo que es irreparable. No, es que además hay cosas que no, es bien difícil perdonar, Cristina. Sí, ese ejemplo difícil que pusiste. Es muy complicado, pero conmigo ya no. O sea, yo no espero que tú, o sea, me arruinaste, no, más bien es, me heriste, más no me vas a arruinar la vida. Ok. Fíjate qué importante. Me heriste, pero no me vas a arruinar la vida. Exacto. Yo me voy a encargar de curar esa herida. Exacto, porque esa herida es mía. Tú la hiciste, pero es mi herida. Está en mi corazón, está en mi alma, está en mi cuerpo a veces, está en mi economía, está en como no sé, la difamación social, pero es mi herida. Y yo no voy a darte a ti, no te voy a seguir dando a ti el poder de hacerte cargo de mi malestar y por lo tanto de mi bienestar. Entonces, ¿qué más da si la otra persona te pide o no te pide perdón, independientemente de? Es independiente. O sea, es tu decisión. En una relación de pareja, por ejemplo, si la otra persona te ofende o te falta el respeto, de infidelidad ya hablamos, y es todo un tema, y si no lo han visto, búsquenlo aquí mismo en La Curiosidad Conecta con la psicóloga Cristina Kennington, y hablamos de la infidelidad y hablamos si se puede perdonar o no. No quiero entrar en ese tema porque ya lo tratamos, pero sí puede haber a lo mejor en un enojo una falta de respeto o quizás hasta violencia.
Yo creo que a lo mejor algunos de estos mitos se contraponen cuando una relación va a continuar. Ok. Sí. O sea, sí, esto es bien interesante. Qué bueno que lo mencionas, porque en una relación que va a continuar de noviazgo, de amistad y demás, sí hay una necesidad de pedir disculpas, de confesar, de arrepentirse, de asumir que te hice daño y poderte explicar o se me fue la onda, se me olvidó, no me controlé, no, lo que sea, ¿no? O sea, se me hizo fácil. O sea, cuando la relación va a continuar. El perdón puede o no puede significar que la relación continúe. Cuando hay una ofensa grande en una relación, sí es necesario tanto otorgar el perdón como pedirlo. O sea, y regresando otra vez al tema de la infidelidad, o sea, sí es importante que se pida disculpas. Y también es importante otorgar el perdón, porque luego la relación continúa y no hay un perdón y se vuelve un zafarrancho. Que puede ser en el caso de infidelidad o de cualquier otro problema dentro de una pareja. Y puede ser, exacto, dentro de una pareja, dentro de una relación que continúa, que ya lo habíamos mencionado en otras ocasiones y si no se acuerdan lo vuelvo a mencionar. Cualquier relación es nosotros. Cualquier nosotros que vaya a continuar necesita haber una corresponsabilidad de esa relación para que sea saludable. Y en ese sentido, cuando te ofendo, sí necesito hablarlo, ponerlo sobre la mesa y decir, oye, cuando me dijiste esto, yo me sentí muy mal porque sí, esto y esto. Sí, y qué bueno que lo mencionas, porque hay que hablarlo tanto cómo me hiciste sentir, como que, híjole, perdón, no fue mi intención. Claro, claro. ¿No? Claro. Entonces, esos serían como los mitos. Otra de las cosas importantes que creo que inclusive pudiéramos tal vez meterlo como en un 11º mito, es pensar que el perdón se da así. Y para perdonar de verdad, o sea, para condonar esa deuda, para romper y decir, ya, Olvídalo. O sea, ya, no, o sea, lo que causaste, ya, ¿no? Se requiere tiempo. Y en ese tiempo, pero no nada más que pasen las manecillas del reloj, se necesita tiempo para voltear a ver la herida. Se necesita entender qué tan profundo fue. Se necesita ver cuáles son las consecuencias. Y ese tiempo donde está la herida abierta es importante. Porque si tú cierras una herida sucia, se te infecta. Entonces, y así creo que es en el cuerpo. O sea, tienes que primero limpiarla. Porque se te va a quedar una gasa adentro, claro. o un bicho, o una bacteria. Exacto. Entonces, igual, y dependiendo de la profundidad de la herida, va a requerir diferentes tiempos. Buscar ayuda en psicoterapia cuando enfrentamos desafíos en nuestra vida es muy importante. Admitir que necesitamos ayuda es el primer paso. Pero la siguiente pregunta es, ¿con quién debemos hablar? A veces puede ser difícil saber con quién ir o en quién confiar. Es por eso que quiero presentarte el equipo de psicoterapeutas de CIPRE. CIPRE está compuesto por terapeutas altamente capacitados y con experiencia. Cada uno de ellos está dedicado a brindar apoyo y orientación personalizada para ayudarte a superar tus desafíos. Buscar ayuda en psicoterapia es un paso valiente. No estás solo en tu camino hacia una vida más saludable y más equilibrada. En CIPRE puedes encontrar profesionales en quienes confiar. Todos en nuestra familia tenemos a alguien a quien queremos o admiramos por lo mucho que han influido en nuestras vidas. Papá, mamá, la abuela, el abuelo, algún tío, alguna amistad, ¿por qué no? Algún compadre o una comadre. Y muchas de las veces pensamos que no nos alcanzaría la vida misma para regresarles un poco de lo mucho que ellos nos han dado. Hoy
Hoy yo te ayudo a que esto cambie. Mi equipo de producción y yo ponemos a tu disposición nuestras cámaras y micrófonos para que esa persona tan importante para ti plasme su vida en una entrevista tal y como la realizamos en mi programa. Regala y regálate la oportunidad de archivar en video la historia de esa persona tan importante para ti y los tuyos. Te garantizo que más que una charla o una entrevista es un legado para el alma. Manda un WhatsApp a este número que está apareciendo en la pantalla para ponernos en contacto contigo y brindarte más información. Y dependiendo de la profundidad de la herida, va a requerir diferentes tiempos. Entonces, a veces, cuando ya hemos soltado y dices, ok, asumo que voy a perdonar. O sea, pero como quiera no es nada más una decisión, es hacer el trabajo de hacerme cargo de esa herida y de ir cortando todos los hilitos que te ligan todavía al arma. La herida es tuya, el arma no. Entonces necesitas como ver qué es eso. Y muchas veces vas a tener que reabrir la herida, cerrarla. O sea, y puedes volver a revivir cosas. Ahora, ¿qué pasa, Cristina? Hay veces que nosotros ya llegamos a una relación con heridas emocionales que a lo mejor no han sanado del todo. Y en esta relación de pareja, a lo mejor tú traes heridas o nudos de tu infancia o X. Y a lo mejor otra persona no tenía la intención de herirte tanto, pero resulta que la herida que te hizo fue en el mismo lugar. Sí, te dio justo. Te dio justo donde ya la tenías, donde a lo mejor no había cicatrizado. Hay un término. Y se hace algo más grande, claro, que a lo mejor no era para tanto. Totalmente. Pasa todos los días. Es algo cotidiano. De hecho, tampoco es como que gratuitamente te emparejaste con alguien que justo te dio en el mismo zapato, ¿verdad? O sea, las piezas de rompecabezas también tienen sus formas que encajan. Y también así es la relación de pareja. O sea, encaja con que se parece a tu papá, se parece a tu mamá, se parece no nada más a tu papá, se parece a tu ex y a tu ex y a tu ex. O sea, es como sí, claro. Encajan, ¿no? Encajamos. Pero ahí creo que hay un término que pudiera ser interesante, que es de la psicología positiva, que es la responsabilidad radical. Y en ese sentido, a lo que apunta la responsabilidad radical es que yo me hago cargo de mis heridas y de mis pensamientos y de mis dolores y de mis palabras y de mi cuerpo. Yo me hago responsable. Muchas veces cuando sucede la situación que pones sobre la mesa es porque llego con mi costal de heridas, o como dicen en inglés, llego con mi equipaje y sigo esperando que alguien más se haga cargo de mi equipaje. Necesitamos cada uno de nosotros identificar, entender nuestras heridas y hacernos radicalmente responsables de nosotros para que no sucedan esas cosas. Porque imagínate que ¿cómo resuelves esa situación si no es con responsabilidad radical? Que alguien llega con una herida, o sea, yo llegué con un moretón y tú me saludaste y me diste justo en el moretón. Ahí, ¿quién pide perdón? ¿Quién otorga perdón? Tú me lastimaste. Sí, pero es que yo no sabía que tenías ese moretón. Pues sí, pero tú tendrías que haber sabido. No, claro que no. Exacto. O sea, es como, yo tengo que hacer, es como, ¿qué haces cuando sabes que tienes una herida? Sí, claro. Pues te tienes que cuidar. Claro. Sea nombrarlo, sea ir por el médico, sea exponerlo, sea ponerte una venda para que todos lo vean. Lo que sea. Te proteja o cure. O te esperas a que cure. Pues es que fíjate que esto de que esperas a que cure. O sea, el tiempo no todo lo cura. Yo creo que el tiempo lo cura, pero locura de locura. Sí, o sea, es lo que haces o sea, sí es necesario el tiempo porque
al pasar hay acciones que puedes ejercer, hay cosas que no puedes ponerle fast forward, ¿no? O sea, no puedes ir más rápido. Hablándose de heridas, ¿no? O sea, tienes que darte el tiempo, pues, de llorarlo, de reclamarlo, de pensar por qué te duele tanto, de pensar, no, de reclamarle al cielo, porque a mí, o sea, ese proceso es necesario. Pero si si el tiempo pasa y tú no lloraste, reclamaste, gritaste, pensaste en la herida, entonces la cerraste antes de tiempo. Y pueden pasar 20 años y esa herida nunca se cierra, nunca, o se cierra, pero no se cura. Estamos conscientes de nuestras propias heridas, como para decir, híjole, necesito arreglar esta herida que traigo porque me está causando problemas o me la están abriendo otra vez. Otra vez y otra vez. Sí. Estamos conscientes de nuestras propias heridas. Es complicado. O sea, creo que el punto ciego más grande que tenemos es hacia nosotros mismos. Creo que algunas personas pudiéramos estar más conscientes que otras de nuestras heridas. Creo que se pueden descubrir esas heridas hablando, escuchando, o sea, mediante el autoconocimiento, como sea que lo hagas, poniéndole atención a lo que piensas cuando manejas, no dejando el celular a un lado para permitirte tener tú producciones mentales, no nada más estar recibiendo. Los artistas no pueden pintar otra cosa más que lo que traen dentro. Cuando inventas un cuento, no puedes evitar sacar esas partes. Claro. Pero hay muchas personas que aún saliendo esas partes de nosotros nos volteamos. Y si hace falta cierta valentía para voltearte a ver a ti mismo y ver cómo verte tus heridas. Porque lo pregunto porque quizás si tú no te has hecho responsable ni estás consciente de cuáles son esas heridas, quizás sea más fácil que alguien te pueda dañar o ofender en algún momento. Especialmente si te están dando en el mismo lugar. A eso voy. Sí, no hablando de esta persona de la agresión física no, estoy hablando un poco de este día a día que en muchas ocasiones. Sí, como por ejemplo el dolor al rechazo. Ajá. ¿No? Y que hay personas que sufren muchísimo el rechazo y son justas las que no invitan a la fiesta, son justas las que los cortan, los dejan, son justos los que corren, ¿no? Entonces, todos esos son ejemplos de rechazos. O hay otras personas que tienen el temor del abandono y la misma historia, que se sienten y que luego les duele el ser la última en la sala. ¿Por qué no me dijiste que pasara, ¿no? Al comedor? Y le dijiste a todos. Entonces, obviamente, para la otra persona que no sabe ¿de qué estás hablando? Pues mente. Si viste que todos nos paramos, pues párate tú, claro. Sí, ¿no? Pero ella o esa persona trae ya su propia herida. Cosa. Exacto. Entonces, si te das cuenta en estos diferentes ejemplos, la persona a lo mejor no está consciente de que tiene la herida del rechazo, del abandono, pero creo que si hace una pequeña pausa, sí se da cuenta que está sufriendo. Sí, a lo mejor hacer una lista en este autoconocimiento, decir, a ver, ¿qué es lo que a mí me ofende? O ¿qué es lo que a mí me duele? ¿Qué es lo que a mí me duele? Y ¿por qué me siento agredido, ofendido o por la otra persona cuando hace qué? Claro. Haciendo estas preguntas que tienen que ver un poco con el inicio del programa. ¿Hay algo imperdonable para ti? ¿Te cuesta perdonar? El perdón, yo he aprendido, Cristina, que
que hay la gente que no perdona, que por ahí hay mucha que no perdona. No perdono ni una, dicen. Ni una perdona. A mí no me la hacen. Se enferman, Claro. Cristina, físicamente. No estoy hablando de una enfermedad emocional, eso es otra cosa. Físicamente. Físicamente. Sí. Yo conozco gente o casos de gente que no perdonó ciertas cosas de su vida y luego le vino un cáncer. Uh-huh. Es real. Sí. Así es. Que ahí dices, bueno, pues lo que tú decías, el perdonar es Para liberador ti. para ti. Claro. Y fíjate qué fuerte que te hirieron. Y si tú quieres algo imperdonable, te abandonaron, físicamente te hicieron daño, te mintieron, te guardaron un secreto que implicaba un cambio gigante en tu vida, y tú no perdonas. Aparte del daño que ya te hicieron, ahora tú te estás haciendo otro. No sé si igual de tamaño, pero no me sorprendería que fuera proporcional. Uh-huh. O sea, que el daño que tú te haces por no perdonar, a lo mejor sea proporcional o inclusive hasta mayor. Y es quizás otro perdón del cual yo tengo esta inquietud. Cuando tú eres quien cometes una falta o cuando pues, la riegas en algo, a lo mejor otra persona te perdona, pero tú no te perdonas a ti mismo. ¿Qué tanto daño nos hacemos al no perdonarnos? Pues muchísimo. Creo que el nivel de profundidad de una herida va a tener que ver con 4 factores. La intimidad de la relación de quien te lo hizo, el nivel de la agresión o de la ofensa, más la intencionalidad de la agresión, más el grado de fuerza o de vulnerabilidad de quien recibió el golpe. Uh-huh. Cuando eres tú mismo, es el mayor grado de intimidad. O sea, si tú no te estás perdonando a ti mismo, es la relación más íntima que tenemos es con nosotros. E incluso, no nada más eso. Dependiendo del grado de intimidad que tenemos con nosotros, va a ser el grado de intimidad que tenemos la posibilidad o la capacidad de tener con otros. Uh-huh. Entonces, cuando yo no me perdono a mí mismo, las consecuencias pueden ser realmente muy graves. O sea, porque ¿qué va a pasar? Me voy a castigar. La culpa. Me voy a sentir culpable. Puedo estar boicoteando mi relación de pareja. Puedo estar boicoteando mis proyectos. Puedo estar boicoteando mis finanzas, mi salud. Porque te estás castigando. Porque te estás castigando. Y la pregunta ahí sería, tendríamos que, o sea, genuinamente es una pregunta muy buena, porque tendríamos que ver qué es algo que yo mismo no me puedo perdonar. Sería quizás hacerle daño a alguien que tú amas, se me ocurre. Perderlo. Y perderlo, claro. O hacer algo que lo hirió de tal manera que hizo que la relación quizá terminara, ¿no? Sí. Hablando en una cuestión de pareja o de amistad, también claro, puede ser. ¿no? Deshonrar a tus padres. Claro. ¿No? Como decepcionar a tus padres, creo Sí. que también puede ser algo que algunas personas vivan imperdonable. Las personas que me ha tocado platicar con ellas, que han tenido alguna adicción y que han arruinado algo o que las consecuencias en estas adicciones han dañado a sus seres queridos en el camino y que están en estos grupos de autoayuda,
que hay una de los pasos que habla de reparar el daño, de extender disculpas, de pedir perdón. Y con las personas que yo he hablado, muchas de esas personas dicen, sí, ya pedí perdón, y ya te perdonaste tú. Y se quedan. Es bien difícil, Cristina. Claro. Y hay gente que sí dice, oye, yo perdono a todo el mundo, pero yo no me he perdonado. O ya me perdonaron a mí, pero yo no me perdono. Uh-huh. Pero me sigo sintiendo mal por esto que hice. Ya ni me digas, ni me platiques, ni me quiero pensar. Yo sé que este tema siempre sale a la luz cuando hablamos, que es el de la autoestima. Uh-huh. Una autoestima sano es una autoestima de amor incondicional hacia mí. Para que una autoestima se forme de manera incondicional, en la infancia tuvimos que haber sido amados de manera incondicional. Confía en Castán Consultores, tu aliado experto en fianzas. Somos Castán Consultores con más de 25 años de sólida experiencia en el sector afianzador, brindando soluciones confiables y eficientes. ¿Necesitas fianzas de forma fácil y rápida? Estamos aquí para ayudarte. Nos especializamos en el trámite ágil de fianzas en diversos ámbitos, tales como construcción, proveeduría, fiscales y judiciales. Cubrimos toda la República Mexicana. Nuestro equipo de asesores especializados está comprometido en brindarte la mejor atención y gestionar tus fianzas de manera eficaz. Contáctanos hoy, 81 82 59 7715. Castán Consultores, tu socio confiable en el mundo de las fianzas. En la infancia tuvimos que haber sido amados de manera incondicional. De hecho, creo, en mi punto de vista, es el único amor, son los únicos dos amores que son incondicionales. El de los padres hacia los hijos, idealmente, y el de uno mismo. En ese sentido, creo que muchos de nosotros pudimos haber crecido con un amor condicionado y aprendimos a querernos a nosotros mismos de manera condicionada. Entonces, cuando cometemos una falla, especialmente una grande, nuestro amor propio o nuestro autovalor se puede ir hasta el piso. Entonces, es cuestión como de voltearnos a ver y entender cómo está construida nuestra autoestima, nuestro autoconocimiento, recordar cómo fuimos amados y pues regresar a la responsabilidad radical en la cual yo me hago cargo de mis heridas. Uh-huh. También creo que un autoconocimiento importante me va a permitir ver que yo no soy mejor que otro y otro no es mejor que yo. Todos valemos igual, no importando nuestro color, nuestros logros, pero tampoco no importando lo que hemos hecho. Y en ese sentido creo que muchas veces cuando no nos perdonamos algo es porque no hemos entendido eso. Y pensamos que nuestro valor es algo que se fue construyendo con méritos o con logros o con puras perfecciones. Y nuestro valor es, y a lo mejor sí la regamos y la regamos feo, pero nuestro valor sigue siendo. Y es como muy paradójico porque además, si yo no me perdono y me sigo lastimando y no curo mis heridas, la probabilidad de que la vuelva a regar es muchísimo mayor. Claro. Entonces, ahí me acuerdo, hay una figura que se llama Dialelo, que a lo mejor algunos de ustedes lo han visto, es un pescado que se está mordiendo su propia cola. O una sirena agarrando su cola. Eso es el no perdonarte. Y también el no perdonar. Y lo que pasa es que vas a estar en círculo. Entonces tú no estás soltando porque lo que quieras, pero no te permite avanzar. Y por amor a ti, claro,
pero también para prevenir que sigas haciendo daño de diferentes formas, es importante que sí pases por el proceso de pedirte y de perdonarte. De reconciliarte. De reconciliarte contigo. Contigo. Ahora, de estas heridas emocionales, hay unas que son muy profundas. Sí. Y que todo eso implica el otorgar o no, o la facilidad para otorgar el perdón a alguien, hablando de perdonar a los demás. Ya hablamos de perdonarte a ti mismo, de perdonar a los demás. Ya hablamos de que es importante liberarte del perdón. ¿Cómo le hago? A ver, alguien que está viendo, que te está escuchando, que ya, me queda claro, es muy importante perdonar. ¿Cómo le hago? No puedo perdonar. Tienes que voltear a ver tu herida, hablar de ella, explorarla, entender qué tan profunda fue, en dónde te está afectando, en dónde se ha ramificado el... Oye, es que yo ya lo perdoné, o ya la perdoné, pero lo volvió a hacer, y lo volvió a hacer. Pues regresamos a los mitos. O sea, ahí si tú lo perdonaste o la perdonaste y lo vuelve a hacer, pues recuerda que el perdón no significa que la relación continúe. El perdón no significa que lo vas a seguir permitiendo. Inclusive para algunas personas, lo mejor que puedes hacer es retirarte para que se volteen a ver a sí mismos en el espejo y se den cuenta de lo que están haciendo. Y podemos estar hablando de una relación de pareja o a lo mejor con tus hijos. O con tu madre. O con tu madre o con tu padre. Sí. O sea, una relación familiar, aunque sea nosotros. Pudiera ser lo mejor que pueda pasar para todos el dejar de serlo. Así es. El poner límites. Sí. Y decir, yo ya no voy a permitir esto. Ya te perdoné, pero hasta aquí. Pero hasta aquí. Uh-huh. Y no sé hasta dónde estos mitos que nos estás platicando están tan dentro de nosotros que cambiar ese chip no es fácil. No es fácil. No es fácil. ¿Cómo hacer para decir, a ver, es que, pues sí, este mito yo siempre he pensado que si estoy perdonando, quiere decir que... Lo vuelvo a invitar. No, sí, o que ya esta persona está exonerada y puedo seguir teniendo una relación de la que sea con esa persona, o está viendo que soy vulnerable, o está viendo que, mira, tan débil es que hasta me perdonó. Ya van varias veces que me la perdona. Ajá. Y todo esto a la única persona que afecta es a ti mismo. A ti mismo que no perdonas. Uh-huh. Y que ahí lo mencionaste hace unos minutos también. No porque perdones no significa que no vayas a meter denuncia. Eso es importante. No, sí. No porque la perdones significa que vas a seguir casado con ella. No porque la perdones significa que la tienes que incluir en tu fiesta de cumpleaños. No porque lo perdones significa que no lo vas a correr del negocio porque te robó dinero de la caja fuerte. Ahora, no necesariamente ese perdón, tengo que sentarme contigo, empleado ratero, es un decir, con el ejemplo que acabas de dar. Te voy a dar el perdón. No, es por ti. Si la relación quieres, o sea, si la herida no fue tan grande o no fue tan repetitiva y pudo ser hablada, hay esperanzas de que pueda haber y haya un arrepentimiento, una reparación, entonces nosotros pudiera continuar. Pero hay 3 cosas que complican muchísimo el continuar. El poder procesar una herida y poder continuar una relación. ¿Qué es? 1. Lo traumático. O sea, lo fuerte claro, que fue. El que no pudo, o sea, fue tan grande que no lo puedo ni explicar. O sea, no lo puedo poner en palabras. O sea, me dejaron en la calle. Si esta ofensa es impensable. Imperdonable. Ajá. Entonces, el grado de lo traumático, uh-huh. Lo repetitivo. O sea, ya lo hizo varias veces. Uh-huh. Y lo no hablado.
A ver, barajéamelas a más despacio. O sea, si yo no puedo hablar de la herida, que aplica para las dos cosas. Si tú y yo somos un nosotros y hubo un daño fuerte, pero no lo podemos hablar, entonces hay algo que no está permitiendo procesar esa herida. Y nuestro nosotros se va a ver muy perjudicado. Eso aplica tanto en la relación, pero también aplica, ponle que la relación sí se rompe, pero si yo no puedo hablar de lo que me pasó, de lo que me hicieron, de cómo me siento, no puedo nombrar el abuso infantil, no puedo poner en palabras que me siento avergonzada porque mi papá hizo tal. Si yo no lo puedo verbalizar, entonces no lo puedo procesar. O sea, el ser humano digiere la vida hablando. Algunos también expresándolos como en formas artísticas, cantándolo, pintándolo, esculpiéndolo. Pero necesitamos expresarlo. Quizás por eso también hay muchas personas que sufren algún tipo de abuso o de herida o lo que sea y no lo dicen inmediatamente. ¿Y por qué no lo habías dicho? ¿Por qué no lo habías manifestado? Porque no lo podía ni siquiera decir. Ajá, claro. Pues imagínate, por ejemplo, un abuso incestuoso, o sea, de un padre hacia una hija o hacia un hijo o de una madre. ¿Cómo lo dices? Para empezar, cuando eres niño, pasan años sin que entiendas qué pasó. Y luego, cuando te pudiera empezar a caer el 20 de lo que pasó, ¿cómo lo dices? ¿A quién? Y ya que lo hablas o que lo puedes llegar a hablar, que hoy por hoy hay mucha gente que utiliza las redes justamente para eso. Para expresarlo, sí. ¿Cómo lo perdonas? Pues yo regreso pues para ti. Y en esto creo que la palabra reconciliación, la reconciliación no propiamente con el agresor, pero la reconciliación con tu herida es bien importante. Supongamos en estos, que creo que para muchos de nosotros lo que más imperdonable es el caso que acabo de mencionar. ¿No? Supongamos que eres víctima de un abuso infantil. ¿Cómo te reconcilias con tu herida? Pues entender qué es eso. Es tu herida. Si es parte de ti, no eres tú. Pudieron haber sido minutos que te pasaron, horas. Obviamente, entre más repetitivo, más difícil. Fuerte. Entre más traumático y agresivo pudo haber sido más difícil. Pero es parte de ti, no eres toda tú o no eres todo tú, y buscar un lugar donde poderlo hablar. Y no una vez. O sea, ese tamaño de heridas hay que hablarlo muchas veces, pero vale la pena. O sea, te lo digo como terapeuta, genuinamente algo que oscurece la mente y el psiquismo y las relaciones y el disfrute en la cama, o sea, algo que oscurece muchísimo con el tiempo, no rápido, no instantáneo, empieza a ser cada vez una mancha más chiquita. Y luego hasta llegar a tal vez a ser un lunar. Luego te das cuenta que te dicen cosas como, no puedo creer que hace mucho ni me acordaba. Cuando era algo que no podía dejar de pensar. Claro. Diariamente nuestros pies caminan de 8 a 10 mil pasos y nos llevan por el mundo. Pero con un solo malestar nos cambia la vida. Casa Dr. Food es tu aliado en el cuidado de tus pies. Somos líderes en el ramo con más de 60 años de experiencia y te ayudamos a mejorar tu calidad de vida. Que el dolor en los pies no se convierta en un dolor de cabeza. Atendemos pacientes con toda clase de necesidades y contamos con la más alta tecnología para atender podología preventiva, lesiones, uñas encarnadas, hongos en las uñas y pie diabético, entre otros servicios.
Pon tus pies en manos de los expertos. Casa Dr. Fu. Cuando era algo que no podía dejar de pensar Claro. todo el tiempo. Y que llega esa reconciliación Ajá. con su herida, Exacto. donde se hace responsable de curarse lo que le hizo la otra persona. Exacto. Que de alguna forma u otra, bueno, pues ni lo merecía, es una víctima, Total. Ujú. pero como tal ya le tocó, es una desgracia, Sí. pero tratándolo en terapia, pues se En puede. grupos de ayuda. En grupos de ayuda se puede superar. Se puede superar, se puede convertir en otra cosa. Te puede dar un nivel de autoconocimiento gigante. Te puede dar habilidades de empatía fuertes. ¿Y qué pasa cuando en muchas ocasiones, bueno, sí, es que la otra persona hizo esto, pero es que yo tuve la culpa también, porque yo Jugué. confié, lo que sea? Pues está la parte del autoperdón. Y también de poderlo nombrar. O sea, creo que muchas personas pudieran llegar a pensar o vivir cosas como la que dices. Es que yo, pues, me emocionaba cuando llegaba mi tío porque siempre me regalaba una muñeca. Entonces yo también, yo ya sabía que me iba a agarrar o que me iba a hacer, pero yo quería la muñeca. No, No, o sea, sí, como revisando eso. como revisión de decir, a lo mejor yo lo propicié. Es que tonta, Es ¿no? que hay varios elementos y creo que este tema da para un programa completo porque es muy extenso y lamentablemente muy frecuente. Pero además, lo que mencionas es algo muy característico de las víctimas. El pensar, ¿qué hice yo para provocarlo? Y en parte es porque la víctima está buscando si fue porque yo traía una minifalda, o si fue porque yo sonreía, o si fue porque yo estaba en un lugar oscuro, o fue porque me quedé a solas. Entonces, significa que yo lo puedo prevenir. ¿Sí me explico? Pero aunque traigas la minifalda y estés a solas, ¿estás de acuerdo? No, claro, es una mentira que yo me hago. Claro. Pero es que me hace muchísimo más, a veces para la víctima es muchísimo más fácil pensar, pues nada más esta cuestión de que no me ponga minifalda y no me va a volver a pasar. O nada más tengo que asegurarme siempre estar acompañada. O tal vez nada más tengo que, y no es así. O sea, no tiene nada que ver contigo. Así es. ¿Sí? Así es. Pero ese proceso es necesario para la persona. Sí, que de alguna manera cada una de las víctimas, dependiendo cuál es su herida y cuál es la forma en que fueron agredidos, tiene que trabajar su herida y su perdón. Exacto. Para la otra persona y para ella misma, si la persona considera que lo ocupa. Necesita, ¿no? Y una parte importante, la reconciliación, muchas veces pensamos que para superarlo lo tienes que dejar ahí guardado, alejado de ti, no pensarlo, evitarlo. La reconciliación implica aceptarlo, llorarlo y entretejerlo con quien eres, entretejerlo con tu historia de vida y no permitir que pinte toda tu vida. Lo que comenzábamos, me hiciste daño, pero no voy a permitir que arruines mi vida. O sea, y lo mejor que puedes hacer es tratar de ser lo más feliz posible. Luego te encuentras con personas que no son felices porque traen la bandera de que me hicieron daño. Sí está bien, te hicieron daño. O sea, y ha de ser muy complicado lo que viviste. Pero ya no te hagas más daño tú. Claro. Ahora, ya estamos hablando de estos casos del perdón. ¿Qué pasa con las personas que no quieren pedir perdón, que les cuesta mucho trabajo extender una disculpa? No sé si es por orgullo, no sé si es el ego, no sé si es... Pero hay muchas personas que les cuesta mucho trabajo
pedir una disculpa, que les cuesta mucho trabajo aceptar su error y enfrentar a la persona a la que agredieron, hablando de nosotros, hablando de las parejas o de una relación familiar o de amistad, ¿no? ¿Qué pasa con ¿Qué pasa? O sea, es complicado responder de manera general. Creo que cada caso pudiera ser particular. Yo veo que hay personas que se les dificulta pedir perdón por sentir que es humillante. Me acuerdo de un caso de una persona que no podía, o sea, que le costaba pedir perdón porque decía, es que si yo le pido perdón, él no va a asumir que él también, ¿no? Entonces es como si yo, especialmente en la relación de pareja, si yo pido disculpas, entonces yo voy a ser el o la culpable y no se vale. ¿Por qué voy a pedir perdón si a mí también me la hicieron? Bueno, yo me hago responsable del 50% que me tocó Sí. del error o Claro. de lo que sucedió, pero también condicionar que él también me pida disculpas o que ella me pida disculpas. No, pues tú hazlo por tuyo, por ti. La responsabilidad radical. Sí, es tu perro y tú lo bañas. Exactamente. ¿No? Y para otras personas da mucho miedo pedir perdón porque es asumir que hubo, o piensan que es asumir o aceptar la intencionalidad del daño. Y dices, es que yo no le quería hacer daño. O sea, No fue mi intención. no fue mi intención. Entonces, y ahí está interesante porque pedimos perdón solamente cuando fue nuestra intención pisarte. Pues se supone que no. Se supondría que no. Y ahí yo creo que va muy relacionado a que somos seres humanos, somos seres complicados, conflictivos en el sentido de ambivalentes, Claro, con ideas cambiantes. cambiantes, y que estar juntos en este mundo, o en este continente, o en este país, o en esta ciudad, o en esta casa, implica que lo que yo hago te influye a ti y lo que tú haces influye y me afecta a mí. Y que somos corresponsables de todos. Y que no puedo andar por la vida queriendo o sin querer, lastimando a otros y no asumiendo mi corresponsabilidad. También yo he visto en particular, y no quiero apuntar al género masculino, pero lo voy a hacer, he visto muchísimo más frecuente a hombres con dificultad para pedir perdón que mujeres. Y creo que tiene que ver con que pudieran sentirse menos hombres en esta definición machista cuando piden perdón, cuando se muestran vulnerables o muestran debilidad. Muestran arrepentimiento. Y para muchas mujeres es muy importante que su pareja, Claro. hombre, le asuma la responsabilidad y extienda una disculpa o pida perdón. Claro. Muchas veces dices, es que estás pidiendo perdón, pero no es de corazón. O sea, Pero nomás no estás para resolver o nada más para... Que sí, ¿no? es un tema. Claro. O sea, si te dicen, ya, hombre, ya, perdón. Uy, sí. Claro. Se nota que es nomás para ya, hombre, de ya, que hombre. ya no le estás haciendo de bronca. Discúlpame, pero ya. Uh-huh. No, o sea, una petición de perdón real sí implica ser vulnerables, pero tener una relación de cierta intimidad sana implica ser mutuamente vulnerables. Ahora, en las relaciones y esas de pareja, de amistad, de familia, va a haber intencionalmente o no intencionalmente algún tipo de ofensa, claro, de agresión, de error, omisión, negligencia. Y que constantemente para poder seguir avanzando hay que perdonar y pedir perdón. Sí.
y de reconciliarnos y de aceptar al otro con sus fallas, con esas fallas que a veces me incomodan. Pero es mutuo. Claro. Y yo me quedo con varias cosas de la charla de hoy, pero una de ellas es eso, el perdonar no es solamente, más bien no es para la otra persona, es para mí. Es mío. El perdonar me va a ayudar a mí a sanar. Independientemente, claro, habrá cosas que se tengan que tocar en terapia. Claro. ¿No? Sí, si me está dificultando, siempre puedo buscar la ayuda de un profesional que me ayude con mis heridas psicológicas. Claro. ¿Y quién sería? Pues un psicólogo o un psiquiatra. O sea, y sí es importante ir por la vía que es. Que es, por supuesto. Un mensaje final, Cristina, por el perdón. Podríamos seguir a perdóname, pero seguiríamos hablando mucho tiempo más del perdón porque hay muchas aristas. Pero vamos a cerrar con un mensaje final que a lo mejor nos mueva, porque este programa se llama La Curiosidad Conecta, para que quien tenga curiosidad de hablar más de esto, de reflexionar, de buscar más información, de leer más sobre el perdón. Pero un mensaje final para la gente que nos está viendo y escuchando. Pues yo diría que, como mencionas, el perdón es para mí. El perdón no necesita y no debe de ser inmediato, requiere tiempo. El que yo perdone con el tiempo implica que voltee a ver mi herida y la entienda su profundidad, su extensión y por qué es importante, y que pueda revisar cuáles son las diferentes áreas de mi vida en donde me afectó. Y aunque el perdonar es para mí y no implica que la relación continúe, si yo quiero que una relación continúe, es importante pedir perdón. No nada más perdonar. Es importante las dos cosas. Eso es como lo que yo les diría. O sea, y que no es necesario que te pidan perdón para perdonar. Me quedo con muchas reflexiones el día de hoy y te agradezco mucho, como siempre, Cristina Kennington, que estés aquí. Si creen que a alguien les puede servir este capítulo de hoy sobre el perdón, compártanlo y suscríbanse a este canal, La Curiosidad Conecta. Soy Maru Lozano Llamas. Gracias, Cristina. Gracias a todos ustedes. Hasta pronto. Casa Doctor Fu. Castán, Consultores, Fianzas y Seguros. Presentó